Pasamos ahora a la segunda ponencia de la mañana, que nos va a presentar Enrique Varela Agüí, que es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, desarrollando posteriormente estudios de tercer grado en la misma universidad, así como labores de docencia. Máster en Dirección Pública y Liderazgo por el Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP, y especialista en Comunicación Pública por el mismo INAP. Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde el año 2005, desarrollando a partir de entonces su actividad profesional en el ámbito de los museos. Ha sido miembro de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de los Bienes del Patrimonio Histórico Español y formó parte del equipo fundador y luego director del Laboratorio Permanente de Público de Museos. Ha sido director de la revista Museos.es y miembro del patronato de diversas instituciones museísticas de España. Es autor de publicaciones científicas en torno a la museología, el patrimonio y la historia. Ha sido vocal asesor del gabinete de la ministra de Cultura entre 2009 y 2010 y subdirector general de Museos Estatales entre 2010 y 2014 y actualmente es director del Museo Sorolla. Y nos va a presentar la ponencia Museo Sorolla, Memoria de una casa. Muchas gracias. Ya me van a poner la cuenta atrás. Bueno, en primer lugar, agradecer al Museo Nacional de Cerámica la organización de este encuentro de Casas Museo, a la Universidad de Valencia también por acogernos en este espacio tan apabullante y, por supuesto, felicitar a las impulsoras de este encuentro, a Verónica y Lilian, por centrar la mirada en estos otros relatos, otros personajes y otros espacios de las Casas Museo. Creo que es un proyecto que tendrá mucho recorrido y que irá nutriendo de información histórica precisa acerca de esa otra realidad que se vivió en estas casas. También quiero agradecer a Cecilia y a Carmen su ponencia tan amena e interesante. Yo espero estar a la altura de la misma, pero si no lo estoy yo, lo van a estar las imágenes, con lo cual se van a deleitar, aunque solo sea por este relato histórico que poseemos en el Museo Sorolla a través de la colección de fotografía antigua que en vida de la propia familia se fueron nutriendo ellos. Tengo que recordar un hecho biográfico y es que la mujer de Joaquín, Clotilde, era hija del eminente fotógrafo valenciano Antonio García Peris, que Joaquín Sorolla se formó en su taller como iluminador de fotografías y que a partir de entonces la fotografía siempre les acompañó a lo largo de toda su trayectoria vital y eso nos permite nutrirnos de una fuente de información histórica maravillosa. También quiero decir que a lo largo de esta breve intervención vamos a discurrir a lo largo de dos ejes espaciotemporales, por así decirlo. Vamos a ir del presente al pasado y vamos a ir de lo general a lo particular. Haremos un recorrido por el Museo Sorolla y por la Casa Sorolla, que no es lo mismo, como podremos ver. ¿De acuerdo? Y también haremos un recorrido por el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX y por la Casa Hotel, ubicada en el barrio de Chamberí, que se construyen y promueven la familia Sorolla. Y todo esto desde una perspectiva, en la medida que podamos hacerlo, de género y de clase, como propone el encuentro de hoy. Bien, vamos, como decía Carmen muy bien al principio, no tenemos que ser tan presuntuosos e imaginar que todo el mundo conoce, ha estado y sabe perfectamente qué es el Museo Sorolla, la biografía del pintor, etcétera. Por lo tanto, esta primera parte lo que vamos a hacer es un recorrido desde el presente por los espacios que componen la visita al Museo Sorolla, trasladándonos también al pasado, ¿no? a ese Madrid de 1910, 1911. Bien, el Museo Sorolla es un museo, como bien sabéis, consagrado a la figura de Joaquín Sorolla Bastida, a la figura al protagonismo de su talento pictórico y a su universo personal, ¿no? A todo lo que él le rodeó a lo largo del tiempo. Es un recorrido por el microcosmos del pintor y eso es lo que propone la visita, un viaje en el tiempo en el que nos adentramos en la casa de un pintor, con todo esa pozo de patrimonio inmaterial que hablaba ayer Soledad Pérez Mateo, que hay y que mantenemos hoy en día en las casas museo, ¿no? Y que le da un plus distinto a la visita, que no es lo mismo. Bien,
Cuando Joaquín Sorolla se plantea la construcción de su casa en 1910, él tiene claro que la casa tenía que contar con 3 ámbitos espaciales diferenciados. Estamos en un momento, en 1910, que Sorolla ha alcanzado el culmen de su trayectoria profesional, ha obtenido los méritos y reconocimientos nacionales e internacionales que todos conocemos, y el éxito de su pintura le hace exponer y vender obra en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania y en Estados Unidos sobre todo. Estamos diciendo, por tanto, que ha alcanzado el culmen de su trayectoria vital, y en ese momento, desde el punto de vista patrimonial, él se puede permitir el lujo de promover como constructor la casa que quiere para vivir y trabajar con su familia. Hasta entonces, hasta 1910, él vivía de alquiler en la calle Miguel Ángel, y es en esa calle Miguel Ángel, que luego veremos en esa casa de la calle Miguel Ángel en 1905, donde él encuentra el tipo de casa que quiere. Era una casa que disponía de estos 3 espacios ya. Disponía de una residencia familiar, disponía de un estudio de trabajo y disponía de unos jardines. Y copiando ese modelo, lo que hace a partir de 1910 es promover la construcción de esos 3 espacios en uno solo, encargándoselo, como ha mencionado antes Carmen, al arquitecto Enrique María Repullés y Vargas, uno de los principales arquitectos del Madrid de principios de siglo. Tengo que significar que los jardines de la Casa Sorolla son un valor patrimonial en sí mismos, están a la misma altura de calidad que tanto los estudios de trabajo como la residencia familiar. Además, son espacios ajardinados proyectados por el mismo pintor Sorolla. Es decir, aquí Sorolla no se comportó como pintor, como artista plástico, sino como arquitecto de jardines, como paisajista. Por aquellos años él estaba realizando numerosas estancias y visitas a Andalucía, estancias de trabajo, y allí se empapa de toda la cultura del jardín andalusí y del jardín renacentista que puede ver tanto en los Reales Alcázares de Sevilla como en la Alhambra y el Generalife. Y de aquellas estancias, de aquella sensibilidad hacia el mundo del jardín y de aquella pintura que él realiza de jardines, tiene claro que lo que quiere en su casa es trasladar la tipología de jardín que ha visto en Andalucía, trasladarla al Madrid de 1910. Pero es que además Sorolla se convierte en un precursor de una tipología de jardín que se va a poner en boga entonces, que es el jardín neoespañol o neandaluz, y es uno de los promotores que está a la misma altura que el propio Forestier, con todos los trabajos que hizo en Sevilla, en el Parque de María Luisa, etcétera. Entonces, sin quererlo y sin saberlo, y sin conocerlo, porque no tenía una formación como paisajista, Sorolla se convierte en un promotor de una nueva fórmula tipológica que tendrá mucho éxito, que es ese jardín de resabios andalusíes y renacentistas, porque tiene las dos cosas. Bien, este es el jardín 1, es el jardín primero de la casa, que como podéis ver es el jardín de entrada y que se vincula con la fachada a la residencia familiar, que es deudor pleno del jardín de Troya de los Reales Alcázares de Sevilla. Si vosotros vais a los Reales Alcázares y pasáis por ese jardín de Troyas, veréis que la composición es la misma. Es una fuente central, en el eje central del patio, frente a una fachada porticada. De hecho, los jardines, como he dicho, son obra de Sorolla y la arquitectura de Enrique María Repullés. Pero en la fachada de la casa la opinión y el criterio de Joaquín Sorolla tuvieron un peso muy importante, deudor de ese jardín de Troya, porque tenemos documentación histórica que nos muestra cómo Enrique le intenta convencer a Joaquín de que no haga una fachada con arcos de medio punto, porque eso le va a restar la entrada de iluminación a la casa, y lo que le propone es una fachada adintelada, y le hace unos dibujos para que vea la incidencia de la luz con una tipología de arco y otra de dintel. Por el resultado sabemos que no logró convencerle, porque Sorolla tenía muy claro que la manifestación visual, la apariencia visual de esa fachada quería recordar a ese jardín de Troya de los Reales Alcázares. Bien,
Como digo, este es el Jardín 1, presidido desde el espacio central por la fuente. Eso va a ocurrir en los 4 espacios ajardinados. El agua, las fuentes, los surtidores van a marcar el eje de simetría y de composición de los espacios. Ocurre en este Jardín 1, pero va a ocurrir también en el Jardín 2, que tiene claros resabios granadinos de la Alhambra y el Generalife, pero que, como digo, también tiene ese propio del 800, ¿no?, del coleccionismo. Ahí podemos ver un togado del yacimiento de Cástulo que le regala el Marqués de Viana y que compone, junto con el espacio de la fuente, compone el eje de simetría en torno a este segundo jardín. Heráldica, columnas traídas de Sevilla, todo tipo de antigüedades que nutren esos jardines de la Casa Sorolla. El tercer jardín es un jardín más híbrido, tiene aires románticos, está presidido por ese estanque y por la Fuente de las Confidencias, obra del artista coetáneo a Sorolla, Marcos Díaz Pintado, y que se articula en torno al eje de la rotonda del Salón, que más adelante veremos. Enfrente a este estanque se sitúa la pérgola del jardín, de la que más adelante hablaremos, porque tuvo un protagonismo inédito, no esperado en la vida del propio Sorolla. Y por último, el cuarto espacio es un espacio interior dentro de la propia casa, que, conforme a esos criterios higienistas que hablaba Carmen, que se impulsaban en la arquitectura del momento, era un espacio que no tenía otra función más que organizar, ventilar y iluminar las estancias de la casa. Es un espacio interior que tiene esa función y que Sorolla embelleció con esta fuente trianera, octogonal, que articula el espacio central con todas estas especies vegetales. Como pueden ver, los espacios vegetales, los jardines de la Casa Sorolla, tienen una preponderancia y un protagonismo muy claro en la articulación de la vida de la familia Sorolla. En torno a este patio andaluz se articula lo que conocemos como las crujías, con toda la colección de cerámica popular que el propio Sorolla fue coleccionando de Valencia, de Manises, de Talavera, de Granada, etcétera, y que hoy componen estos espacios en la actualidad. Bien, desde el Jardín 3 se accede por esta escalera también realizada por el propio Sorolla, decorada con cerámica antigua valenciana. Se accede a la entrada de los estudios de pintura. Hemos visto al principio la entrada a la residencia familiar y aquí está la entrada independiente hacia los estudios de trabajo de Sorolla. Hoy en día la propuesta de visita que se realiza desde el museo a este primer estudio, los estudios de pintura se componen de tres espacios contiguos, y la propuesta museográfica que realiza el museo desde su reforma en 2002 es en esta primera sala hacer una carta de presentación de aquellos géneros de la pintura que Sorolla cultivó y con los que obtuvo los máximos reconocimientos, desde la pintura de retratos a la pintura de tipos populares, otra pintura de época de formación con ese corte clasicista, o esas pinturas de costumbrismo marinero, de retratos en la playa, que tanto éxito y protagonismo le hicieron alcanzar. Para que se hagan una idea, y en ese viaje en el tiempo, estas salas en vida de Sorolla tenían una función distinta. Esta primera sala él la tenía como un espacio de almacenamiento de obra terminada o por realizar. Como pueden ver, colmataba las paredes desde el suelo hasta la cornisa del techo de obra terminada sin enmarcar, que él exponía ahí a la espera de su venta. Y también tenía aquí lienzos sin preparar, a la espera de que fueran sometidos a los trabajos de preparación previa a la pintura. Pero también estos espacios se convirtieron en escenografías. Aquí Sorolla remató buena parte de la obra de los paneles de la Hispanic de Nueva York y realizó, por ejemplo, la composición escenográfica del cuadro del Patronato del Museo del Greco, en el que podemos ver al rey Alfonso XIII, a Vega Inclán, a Arturo Mérida, a Huntington. Bueno, pues ese cuadro que hoy está en la Hispanic Society de Nueva York se compuso y se pintó en esta sala 1, que es la que pueden ver en esas fotografías de la época, ¿no?
Bien, la segunda sala era una sala también de exhibición de obra, vinculada con los talleres de trabajo. Era una sala, podemos decir, un poco más elegante, donde Sorolla exponía ya la obra enmarcada y aquella obra que merecía un mayor protagonismo por calidad pictórica, por valor sentimental, etcétera. Esta es la sala tal y como la tenemos hoy en día. No ahora mismo, porque el movimiento de obra en el Museo Sorolla es bastante habitual por exposiciones temporales y por préstamos, y la rotación de obra también es mucha, pero intentamos mantener un poco la idiosincrasia original con toda la disposición del mobiliario, gracias a este valor documental que nos aportan la fotografía histórica y que nos permiten conocer cómo eran esos espacios históricos en vida de la familia Sorolla. Esta es una fotografía de época y podemos ver cómo tenía expuestos la obra y la propia ambientación de las salas, que también en la propia vida de la familia iba moviéndose constantemente. Tenemos muchísima fotografía histórica y de estos mismos espacios, y vemos que hay una rotación constante de obra por diversas circunstancias, gustos personales, etc. Y bien, llegamos al Sancta Sanctorum, es el estudio de trabajo. Esta es una visión de cómo estaba y cómo está en la sala 3 hoy en día. Con los diferentes caballetes donde Sorolla tenía la obra que estaba realizando, y lo que más goza y disfruta el visitante cuando penetra en estos espacios de los estudios de pintura de Sorolla. Por hacernos una idea de cómo era en vida del pintor, aquí le vemos trabajando en diferentes cuadros, y de nuevo la colmatación de las paredes. Estamos hablando de que Sorolla se le atribuye un catálogo de pintura de en torno a 5.000 obras realizadas en vida. Por lo tanto, la producción pictórica era muy abundante, y el almacenamiento de esa obra en vida del pintor también requería, de acuerdo también con los gustos de la época, que las paredes fueran colmatadas con toda la obra que dispusiera. Aquí pueden ver también otras imágenes de las salas en vida de la familia, que estaban revestidas de telas, de banderas, de estandartes, de armaduras, de espadas, de todo tipo de cachivaches con los que se rodeaban los pintores de finales del siglo XIX, muy propios para incluso ambientar buena parte de las obras que ellos mismos realizaban, ¿no? A partir de aquí, hemos visto los jardines que rodean la casa, hemos paseado en el presente y en el pasado por los estudios de trabajo, por el taller de pintura, y a partir de aquí se transitaba hacia el ámbito de la residencia familiar. Estos espacios familiares podemos decir que se dividían en dos espacios diferenciados. Por un lado, la planta noble, la planta calle, que estaba revestida de los mejores materiales, mármoles, etcétera, y donde tenía una ambientación mucho más elegante de recibir. También hay que decir que en comparación con lo que hemos podido ver a lo largo de estos días, por ejemplo, el Palacio del Marqués de Dos Aguas, la Casa del Marqués de Cerralbo, o podemos ver después el Museo del Romanticismo, el aparato, la categoría de las estancias de la Casa Sorolla no está al nivel del estatus social que hemos visto con los marqueses de Cerralbo o del Marqués de Dos Aguas. Estamos hablando de un pintor huérfano, hijo de menestrales, que nace en una familia muy humilde y que alcanza las más altas cotas de excelencia creadora y de reconocimiento profesional, y por tanto de vida material. Pero las costumbres y hábitos sociales de la familia Sorolla no eran las costumbres y hábitos sociales de la familia Cerralbo. Y por tanto los espacios domésticos tienen una entidad que se asemeja más a burguesía que a aristocracia, por así decirlo. Por tanto, no encontraremos grandes estancias de aparato para realizar hábitos sociales complejos, salas de billar, etcétera, etcétera. Encontramos una casa pudiente de una familia que ha llegado a buenos niveles de poder adquisitivo y que se contrata al mejor arquitecto de la época o a uno de los mejores arquitectos de la época para que le haga la casa, pero una casa hotel, no es una casa palacio.
¿de acuerdo? Esto, como digo, es la planta principal, el salón de la planta principal. Aquí tenemos imágenes de la época en vida de la familia, tal y como lo tenían ellos dispuesto. Como pueden ver, hay poca diferencia entre unos espacios del siglo XXI y los espacios de principios del siglo XX. Mantenemos un poco, en la medida de lo posible, el espíritu original de la residencia. Este es el antecomedor. Una fotografía de cómo podía ser en un momento determinado, porque de nuevo en vida de la familia van cambiando la disposición del mobiliario. Nunca podemos recomponer exactamente con fidelidad los espacios, porque es que esos espacios estaban sometidos a un dinamismo por la propia familia. Por lo tanto, por suerte, yo creo, es imposible congelar en el tiempo estas estancias, ¿no? Una visión del comedor y de la sala anexa al comedor, y el comedor en época de la familia, con la mesa de capuz, la lámpara de Tiffany's, etc. Bien, subiendo estas escaleras de madera, nos adentramos en la segunda planta de la residencia. Si esta planta que acabamos de visitar era una planta más de recibir, de aparato social, ¿no? Estancias más pudientes para mostrar a las visitas y para recibir a las visitas, la planta de arriba era la planta de los espacios domésticos. La planta donde se desarrollaban, desplegaban los dormitorios, salas de costura, cuartos de estar, etc. Estas salas hoy en día no se conservan. Tras la Guerra Civil, el primer director del museo, que luego veremos que fue el hijo del matrimonio Sorolla, Joaquín Sorolla García, decidió, en aras de poder exponer el mayor número de obra posible de Sorolla que se custodiaba en la Casa Museo, decidió eliminar los dormitorios de la casa y articular estos espacios como salas de exhibición temporal. Esto, como digo, proviene de la posguerra. Hoy en día y desde entonces, en un principio como salas de exposición permanente, y desde hace una década aproximadamente funcionan como salas de exposición temporal, donde el museo proyecta anualmente su programa de exposiciones temporales. Aquí tienen imágenes de la exposición actual de Sorolla en negro, que por supuesto les invito a visitar. Bien, como digo, estos espacios fueron eliminados después de la Guerra Civil y tan solo conservamos de ellos la documentación fotográfica que nos muestran cómo eran estos espacios íntimos de la familia Sorolla. Disponemos de muy poca imagen fotográfica de estos espacios. Lógicamente eran unos espacios íntimos. El propio mobiliario, el propio material era un material menos noble que en esas estancias, y la familia consideró que no disponer de un reportaje fotográfico mucho más abundante, como ocurría con esas salas nobles o los estudios de pintura. Y por tanto nos vemos muy limitados en conocer, por ejemplo, ese dormitorio que aparece ahí al fondo en esa puerta de la izquierda. Este dormitorio que ven aquí es el dormitorio del matrimonio. Conservamos todavía la cama y algún elemento de mobiliario como la mesa, algunas sillas, etcétera. Pero el espacio se corresponde con este espacio central donde está esa vitrina. Ese sería el lugar que ocupaba el dormitorio del matrimonio Sorolla. Esta es otra visión. También se conserva ese mueble de espejos, por supuesto. Esto nos ha servido para ver cómo decoraba con los dibujos. Sorolla decoraba las propias estancias íntimas con obra propia. Bien, lógicamente, y como ayer se viene resaltando siempre que se habla de las casas museo, hay un patrimonio material que custodiar y poner en valor, pero las casas museo y el plus que aportan a la visita es ese patrimonio inmaterial, ¿no? Ese en cierto modo, ejercicio de fetichismo que todos realizamos cuando visitamos una casa museo y nos encontramos con esa cierta los objetos del pintor y de la familia funcionan un poco como fetiches, funcionan como relicarios, ¿no? Nos hacen pensar y sentir la sensación de que estamos invadiendo un espacio privado por el que la familia, en este caso la familia Sorolla, parece que acaba de abandonar esos espacios. Esa es la magia que provoca ese patrimonio inmaterial
que conservan las casas museo hoy en día. Y eso también se debe un poco a esa museología invisible, a esa museografía invisible. En el museo, en buenos espacios del museo, no despliega, en aras de preservar ese patrimonio inmaterial, no despliega una museografía tangible, visible, al modo de cartelas, paneles de sala, bancos de descanso, etcétera, ¿no? Eso provoca que tengamos que recurrir, como es lógico, a otros recursos como son las audioguías, las hojas de sala, los guías, etcétera, que ampliando la información sobre cómo eran las formas de vida en la época, no interrumpan ni esa relación entre el espacio, no solo los objetos, entre el espacio y el visitante. Y esa es una de la magia que aporta hoy en día la visita a una casa museo, y que también supo captar en este caso el fotógrafo Lluís Casals, cuyas imágenes pueden ver aquí, son suyas, en esa exposición que dedicamos hacia Poéticas de una casa, donde el fotógrafo supo captar esa esencia de lo que es la Casa Sorolla, con esa magia de los objetos cotidianos, por así decirlo, no poniendo el foco sobre las grandes obras, sino sobre los pequeños objetos, ¿no? Es lo que envuelve y rodea a nuestros visitantes. Pero además nosotros tenemos un plus en torno a ese patrimonio inmaterial del que hablaba, el relato que se produjo en esta pérgola del tercer jardín en julio de 1920, y que es el momento en el que Sorolla muere para la pintura. El próximo año 2023 celebraremos el centenario de la muerte de Sorolla. Falleció en Cercedilla el 10 de agosto de 1923, pero Sorolla había muerto para la pintura en julio de 1920 bajo esta pérgola del tercer jardín, cuando él estaba realizando ese cuadro que ven ahí, que es el retrato de Mabel Ric. Estaba la mujer de Ramón Pérez de Ayala bajo la pérgola junto con su marido, y Sorolla estaba realizando este cuadro cuando en un momento determinado, y esto lo cuenta Ramón Pérez de Ayala en un relato maravilloso que publicó en el periódico argentino La Nación, él cuenta que Sorolla se levantó en un momento determinado del asiento, se encaminó por esa escalera de azulejos para entrar a los estudios, para coger algo de material de pintura, y subiendo los escalones tropezó y se cayó. El matrimonio Pérez de Ayala se fueron a ayudarle, le levantaron del suelo, y en ese momento, cuando vieron su rostro, se dieron cuenta de que le había dado un ataque de hemiplegia y tenía la mitad de la cara paralizada. Sorolla le ayudaron a sentarse de nuevo en la silla, cogió un pincel, dio 3 pinceladas y en ese momento tiró el pincel al suelo, y según relata Ramón Pérez de Ayala, dijo: ¿qué más da otro tonto en este mundo? Y ese fue el momento, como digo, en el que Sorolla muere para la pintura, y que hoy en día recogemos en la propia visita al museo, con ese retrato de Mabel Ric inacabado, que es la última obra de la colección y la última pintura que realizó el propio Sorolla. Es decir, que desde una perspectiva de género, de siempre y todavía hoy en día en los catálogos del museo se cita esta obra como retrato de la señora Pérez de Ayala. Y hace pocos años, desde el museo, nos preguntamos quién era la señora de Pérez de Ayala, porque era una señora sin nombre. Con todo el relato que les he contado, no tenía protagonismo propio la modelo, ¿no? Y ahí nos pusimos a indagar, y efectivamente, si buscan en Internet no encontrarán mucha biografía en torno a Mabel Ric. Parece ser que era una estudiante de canto, que Ramón Pérez de Ayala conoce por Europa, que se enamoran, se casan, etcétera. Pero sí quisimos, desde el punto de vista de la recuperación del personaje, renombrar el cuadro y llamarla Retrato de Mabel Ric, señora de Ramón Pérez de Ayala, ¿no? Pero dotarle del protagonismo que se merecía. Bien. Hecho este recorrido desde el presente hacia el pasado, ese pequeño viaje del tiempo por la Casa Sorolla, nos vamos a trasladar ahora de nuevo al Madrid de mediados del siglo XIX, y haremos un viaje espacialmente un poco más amplio hacia el barrio de Chamberí, desde una mirada de clase.
Para situarnos en qué contexto histórico, social, económico nos encontramos, se encuentra Sorolla en ese Madrid de la segunda mitad del siglo XX, que es el momento en el que él viene a Madrid, a vivir a Madrid junto con Clotilde desde Valencia. Podemos decir que en Madrid, en la segunda mitad del siglo XIX, se realizan una serie de modificaciones urbanas y urbanísticas muy importantes. En 1851 se había puesto en la primera línea de ferrocarril en Madrid, que va desde Madrid a Aranjuez. La traída del agua a través de canalización se produce en 1858. Reformas urbanísticas de cierto calado en el interior de la ciudad, como la de la Puerta del Sol. Esta es una fotografía de la Puerta del Sol antes, cuando comienzan los derribos de las viviendas. Entonces se produce en 1860 y hacia 1885 se instala el alumbrado eléctrico en la ciudad. Ese es el contexto de la segunda mitad del siglo XIX. Desde un punto de vista poblacional, hay que tener en cuenta que en esos momentos, a mediados del siglo XIX, Madrid, como dicen algunos estudiosos, está pasando de ser una ciudad del antiguo régimen a convertirse en una ciudad del Estado liberal. En la primera mitad, la ciudad estaba dotada de una población de 200.000 habitantes, pero una década después, en 1860, aumenta un 50% su población. Se suman 100.000 habitantes más a la ciudad. Y hacia 1877 duplica la población con 400.000 habitantes, para ya a finales de siglo tener una población de 540.000 habitantes. Estamos diciendo que en 50 años ha pasado de 200.000 a 540.000. Esto era la presión poblacional que estaba padeciendo la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. Una ciudad, como ven ahí, en el núcleo central, esa zona gris, estaba cercada por la muralla de Felipe IV todavía, hacia 1860. Estaba constreñida bajo unos muros de los Austrias del siglo XVII. Es entonces cuando le encomiendan al ingeniero Castro, en 1860, la realización de una nueva trama urbana, un ensanche para la ciudad de Madrid, igual que estaba sucediendo en otras ciudades como Barcelona, Valencia, etc. Y el Plan Castro lo que hace es promover una serie de desarrollos urbanísticos en la ciudad que transcurren en el norte, el este y el sur de la ciudad. Y elabora una serie de barrios diferenciados por clases sociales y diferenciados también por oficios. La zona sur estaría ocupada por la zona de las fábricas, acuartelamientos, y especialmente la zona este y la zona norte estarían desarrollándose barrios para la clase burguesa y clase aristocrática. Es al este de la ciudad donde se desarrollará el barrio de Salamanca, conocidos todos por el Marqués de Salamanca, y al norte se desarrollará, entre otros, el barrio de Chamberí, teniendo como eje esa serpiente central que ven por aquí, que es la prolongación del Paseo del Prado, posteriormente Paseo de Recoletos y, con el ensanche del Castro, el Paseo de la Fuente de la Castellana, lo que es hoy en día el Paseo de la Castellana. El Paseo de la Castellana se desarrollará desde lo que es la Plaza del Obelisco, que es ese obelisco que ven ahí, que era donde emergía el agua de la Fuente de la Castellana. Madrid está lleno de aguas subterráneas y en un momento determinado emerge en la Plaza del Obelisco, hoy Plaza de Emilio Castelar, al lado del museo, se situaba la Plaza del Obelisco con el Paseo del Obelisco, hoy General Martínez Campos, donde está situada la Casa Sorolla. Bien, el barrio de Chamberí, hasta la ordenación de Castro, era un barrio de arrabales. Tienen ahí alguna imagen de un barrio sin desarrollar urbanísticamente, ocupados por clases sociales de baja estamento social, y eran población de aluvión que iba llegando a la ciudad y extramuros iba habitándola, ocupándola, construyendo improvisadamente viviendas, etcétera. Eso será lo que tenga que ordenar Castro con su plan ordenamiento urbano de 1860 y un planeamiento ya de calles, manzanas, etcétera, ¿no? Como podemos ver aquí. Pues en esta zona de aquí se va a desarrollar el barrio de Chamberí. En esta zona de aquí, aquí se sitúa el eje del Paseo del Obelisco. Y Sorolla, que en 1905
se había ido a vivir a la calle Miguel Ángel, a una residencia de alquiler que, como he dicho al principio, conjugaba estudio de pintura, residencia familiar y jardines. La pueden ver aquí. Esta es la residencia que en 1905 alquilará Sorolla y que ya aparece en las planimetrías de la ciudad en 1860, cuando se inicia el ensanche de Castro. Como pueden ver aquí, todo esto era campo, eran fincas de labor. No había un ordenamiento urbano hacia 1860, tampoco lo había hacia 1874. En 1877 se ve que hay una pequeña ordenación de solares en torno a una fachada que va a ser con posterioridad lo que sea ya en 1900 y lo que hoy en día la calle Miguel Ángel. Y siempre es la misma esta casa que en 1905 Sorolla alquilará y que estará de 1905 hasta 1910 habitándola en régimen de alquiler. Aquí ven la residencia de alquiler y aquí ven unos solares en el Paseo del Obelisco, hoy Paseo Martínez Campos, al lado de los talleres de la Marca, una serie de solares vacíos que estaban todavía así en 1905. Fíjense que desde 1860, cuando el ingeniero Castro realiza todo el planeamiento urbano de la ciudad, han pasado 45 años y todavía hay muchos solares ordenados ya así por calles, por alcantarillado, etcétera, pero hay muchos solares vacíos a la espera de su venta. Y esto es lo que realizará Sorolla en 1905, adquirirá a la duquesa de Mugurio, familiar de su amigo el pintor Beruete, le adquirirá 2 solares en el Paseo del Obelisco, muy cerquita, como ven en la misma manzana, muy cerquita de la casa donde él vivía. Y en 1905 adquirirá, entre 1905 un solar y en 1910 el segundo, para promover la construcción a partir de 1910. Aquí ven una imagen de cerca de 1908, donde se puede ver al fondo el Paseo del Obelisco. Este edificio de aquí es el edificio de los talleres La Marca, que está aquí construido, y el solar por donde están pasando las cabras es el solar de la futura Casa Sorolla, el solar que Sorolla adquiere a la duquesa de Mugurio. Es una imagen icónica para la memoria, para la historia no escrita de la construcción de la Casa Sorolla, ¿no? Cómo en ese Madrid de 1908 se conjugan desde clases aristocráticas que están habitando y poblando este barrio enfrente, que es el barrio de Salamanca, a pastores de cabras que van paseando por una ciudad que todavía es mitad ciudad y mitad campo, ¿no? Bien, Sorolla le encarga a Enrique María de Repullés y Vargas la construcción de su casa, articulada en torno a esa planimetría. Los jardines, como digo, son obra y cosecha propia del pintor, y el desarrollo arquitectónico y espacial de la casa es obra de Enrique María de Repullés y Vargas. Ahí tienen unos bocetos que hace Sorolla acerca de cómo quería que fuese su casa. Luego cambia significativamente, pero sí que se ve claramente cuál es la idea que el pintor tiene de la residencia que quiere, y se la encarga, como digo, en 1908 a Enrique María de Repullés y Vargas, que era uno de los arquitectos más preponderantes del momento, que había hecho el edificio de la Bolsa de Madrid, que tienen ustedes ahí, o el Ayuntamiento de Valladolid, y que también le viene recomendado por Benlliure, al que le encarga Benlliure la construcción de su palacete en José Abascal. Bien, aquí tenemos magnífica documentación fotográfica de cómo fue el proceso de construcción a lo largo de un año. Transcurrió entre 1910 y 1911. Por la documentación histórica del museo hemos podido comprobar que hubo una fuerte conflictividad laboral en esa España de 1910. La obra se tuvo que ser detenida por diferentes huelgas de trabajo, en el que el constructor se quejaba de que no podía avanzar porque había una huelga en la ciudad, etcétera, etcétera. Pero bueno, conservamos pocas pero muy significativas fotografías de cómo se van realizando los trabajos de construcción y levantamiento de la Casa Sorolla. El resultado para entonces ya es el que buena parte de ustedes conocen y podemos ver aquí en esta documentación fotográfica ya con la casa terminada. El barrio de Chamberí, como hemos dicho, desde una perspectiva de clase, era un barrio de clase pudiente. Y era un barrio, además, de una clase
pudiente en lo económico y cultivada en lo intelectual. Es un barrio en el que significativamente se va a convertir en un polo de atracción de la élite cultural de la España de fin de siglo, de esa edad de plata, de esa España entre el desastre del 98 y la generación del 14, ¿no? Y aquí se ubicarán pintores como Sorolla, como Beruete, como escultores como Benlliure, pero también instituciones como la Institución Libre de Enseñanza en el mismo Paseo del Obelisco, el Instituto Internacional de Señoritas, lo que es el Instituto Ortega y a futuro en la Junta de Ampliación de Estudios, de la que Sorolla formó parte, y en la Residencia de Estudiantes. Estamos hablando de un barrio de la élite cultural del Madrid de la época, de la España de la época, y que sirvió en cierta medida como polo de atracción para que una serie de intelectuales y de instituciones impulsoras de una cultura moderna se asentaran en este barrio que se asentó la propia familia Sorolla. De hecho, en esta casa de aquí, la vecina que tenía Sorolla era el palacete de la actriz María Guerrero, ¿vale? Echegaray vivía en la parte de atrás. Insisto, era un barrio de la élite cultural intelectual española. Bien, a 5 minutos de terminar, una breve aproximación de cómo una mirada de clase hacia la Casa Sorolla, ya no hacia el barrio. En esta Casa Sorolla pasaron gentes de todo índole social, desde modelos que venían de los pueblos del Pirineo a ferias en la ciudad y que Sorolla captaba y contrataba para que le sirvieran de modelos a sus cuadros, hasta la realeza, hasta Alfonso XIII y su mujer, en unas imágenes que pueden ver aquí de la visita que realizan en 1912 a la Casa Sorolla, cuando Sorolla le hace un homenaje al pintor Beruete, a su maestro y amigo Beruete, organizando en sus propios estudios de pintura una exposición temporal con la obra de Beruete y que visitan los monarcas. Ahí ven al Marqués de la Vega acompañando en la visita. La Casa Sorolla fue un espacio para el desarrollo de la intimidad familiar. En sus espacios, en sus jardines, en su pórtico de entrada conservamos imágenes fotográficas de la vida, cómo transcurría la vida cotidiana de la familia, con sus sirvientas sirviendo la hora del café de la tarde, con el perro Canelo tumbado en el rellano de la entrada y con el matrimonio junto con la hija Elena tomando café en el porche una tarde de primavera, suponemos. Pero también tenemos imágenes de cómo transcurría la vida, la sociabilidad de la casa, con visitas de amigos, de actrices, de intelectuales que eran recibidos por el matrimonio Sorolla en los jardines de la casa. Como ven, los espacios son bastante angostos. Sorolla diseñó unos jardines que no daban lugar a esa sociabilidad, a esa divertibilidad, porque estaban llenos de parterres de boj y la propia Clotilde se tenía que sentar en las escaleras porque no había sitio para más, ¿no? Pero la sociabilidad familiar, las recepciones sociales también se producían en esos jardines, que también fueron concebidos por Sorolla como un estudio de pintura. La polivalencia de estos espacios es muy llamativa, sirven como espacios de intimidad familiar, sociabilidad, espacios. Los jardines se convirtieron para él en un estudio de pintura y también en modelo. Tenemos una nutrida representación de obra pintada sobre todo en sus últimos años en los jardines de la Casa Sorolla, y ahí le vemos cómo está el pintor en un estudio al aire libre pintando uno de sus maravillosos rincones de la casa. Y como digo, pasaron por ahí la realeza en diferentes ocasiones. Sorolla, no solo como pintor de la familia real, también como una amistad personal con el monarca, mantuvo una nutrida relación, y como podemos constatar fotográficamente, las visitas de la familia real a la Casa Sorolla fueron abundantes. Intelectuales de todas las épocas, aquellos con los que tuvo una amistad sincera, como Pérez de Ayala, y aquellos otros que incluso le llegaron a criticar, esos mercaderes de Levante que hablaban algún escritor de la generación del 98 y que él también retrató, desde Jacinto Benavente, el Marqués de la Vega Inclán, Juan Ramón Jiménez, Galdós, Unamuno. Todos ellos pasaron por los estudios de la Casa Sorolla, por los estudios de pintura de Sorolla, y también actrices: Esperanza Iris, María Guerrero, Mabel Ric,
todas estas actrices de la farándula, del papel cuché de la época, también pasaron por los estudios de pintura para dejarse retratar por el insigne pintor valenciano. Y esa fue parte de la vida social, cultural, intelectual que transitó y dejó su pozo y su huella en estos espacios de la Casa Sorolla. Y también se desarrolló la intimidad de la familia. Aquí tenemos una de esas pocas, escasas, contadas fotografías de las plantas superiores donde se desarrollaban ya no los espacios, los hábitos sociales de recibir y de tener relaciones sociales con esa casa real o con esos intelectuales y amigos, sino también la intimidad de la familia que monta jarrones de flores, que estudia, que cose, que lee, ¿no?, en esos espacios íntimos que, como digo, no disponemos hoy en día más que de esta memoria fotográfica, no de su realidad en la propia residencia. Y esos personajes de los que se ha hablado estos días, del servicio, que aparecen retratados en esas fotografías, algunos de ellos captados espontáneamente mientras servían el café y otros posando junto con la familia, como un miembro más de esa familia dentro de la Casa Sorolla, y que está a la misma altura de representación que los hijos o la esposa del pintor, pero del que no tenemos todavía un conocimiento, una reconstrucción histórica como la que se están desarrollando en otras casas museo. La escasa información acerca del personal al servicio de la casa también ha hecho que viene paralela con la escasa información que tenemos de los espacios domésticos. ¿Cómo eran esos espacios domésticos que habitaban los trabajadores de la casa? Pues como muy bien ha dicho Carmen, esos espacios, en aras de convertir la casa en un museo, fueron los primeros que se sacrificaron en 1939 por parte del propio Joaquín, cuando elimina los dormitorios familiares, sus propios dormitorios los elimina para montar exposiciones, ampliar la exposición permanente del museo, o en 1950, cuando en un momento determinado el segundo director, nieto de Sorolla, Francisco Pons Sorolla, decide que la cocina de la casa se va a convertir en una sala de exposición de dibujos. No tenemos fotografías, lamentablemente, de cómo era la cocina de la Casa Sorolla, pero recordamos que era una familia valenciana y que esa cocina debía tener un papel importante en la vida de la casa. La cocina, estos espacios domésticos se desarrollaban en torno al patio andaluz. Por un lado, aquí a la izquierda estaba la cocina, y estos espacios eran deudores de la caldera de la casa y otros espacios vinculados con el servicio, pero de los que hoy en día, como digo, no tenemos recuerdo ni fotografía. Bien, y ya fuera de tiempo, una breve mirada de género hacia otros personajes. Como he dicho al principio, la Casa Sorolla está consagrada a la figura del genial pintor valenciano, pero también en paralelo a lo que han mencionado en el Museo Cerralbo, nosotros conservamos la memoria de una familia anclada en el tiempo. Tras la muerte de Sorolla, Clotilde García del Castillo, todavía habitante de esa casa, decide en su testamento que lega al Estado la casa hotel, todas las pertenencias y enseres que la habitan y toda su colección de pintura. Y eso lo que permitirá será crear el Museo Sorolla en 1931, gracias al legado de una mujer, de Clotilde García del Castillo, la ministra de Hacienda de Sorolla, como él mismo la llamaba, su mujer, su musa, su esposa, y que con su generosidad, donando al Estado toda su colección, permitió que hoy en día podamos realizar esta visita, este viaje en el tiempo por la Casa Sorolla. Aquí tenemos algunas imágenes de Clotilde en diferentes momentos de su vida. Y también los hijos, que fueron retratados en ese maravilloso cuadro de mis hijos, que exponemos en la Sala 1, y que cada uno de ellos, gracias a la cultura y al cultivo que les dieron sus padres, desarrollaron distintas trayectorias que el museo en los últimos años se ha encargado, también otras instituciones aquí en Valencia se han encargado de recuperar la memoria de estos personajes, que también tuvieron cierta importancia, porque parte de la colección del museo y de la Fundación Museo Sorolla proviene de los hijos. Donaron también al Estado parte de su colección para incrementar y nutrir los fondos, y también desarrollaron una carrera artística.
conocen este meme perfectamente, ¿no? Es el icono perfecto de lo que supone trabajar bajo presión hoy en día en el siglo XXI. Pues aquí tienen la imagen de principios de siglo. Como vemos a la hija de Sorolla dando sus pinceladas en el lienzo con el maestro detrás, ¿eh? Y eso es trabajar bajo presión, nivel leyenda. Bueno, María desarrolló una breve trayectoria artística, más como aficionada que como profesional. Las mujeres de la época, en el momento que contrajeron matrimonio, dejaron de realizar esas prácticas artísticas y se dedicaron al cultivo y al cuidado de los hijos. Como digo, la afición a la pintura le viene lógicamente del padre, y ella desarrolló una breve trayectoria que ha permitido que algunos de sus cuadros estén custodiados hoy tanto en el Museo Sorolla como Museo de Bellas Artes de Valencia, y se estén realizando en los últimos años exposiciones colectivas como la de invitadas que realizó el Museo del Prado, y como otras que se han desarrollado aquí en Valencia y otras que están por venir en torno a las figuras de las mujeres creadoras en la España entre siglos. Lo mismo ocurrió con Elena. Elena Sorolla desarrolló una trayectoria como escultora, quizá con un poco más de recorrido, hizo más exposiciones y alcanzó más calidad en la producción artística de su obra. Su maestro fue Capuz, Benlliure, y ella realizó algunos bustos que hoy custodiamos y algunos trabajos que hoy custodiamos se integran con la propia Casa Sorolla. Y por último, Joaquín. Joaquín también hizo sus pinitos artísticos, no expuso ni tampoco trascendió su propia pintura, fue soltero, no tuvo descendencia familiar, desarrolló una vida acomodada. Ahí le vemos hecho un dandy el día de la boda de Elena, ejerció como padrino. Sorolla ya le había dado el ataque de hemiplegia y no pudo acompañar a su hija al altar, y gozó de todas las modernidades y de todos los recursos que sus padres pudieron darle. Tuvo una residencia por estudios en Inglaterra, tuvo una moto, tuvo un coche y todos los avances del momento en un joven soltero, apuesto y adinerado. Y por suerte, su madre, cuando lega al Estado la casa hotel con todas sus pertenencias, entre las condiciones que fija en ese legado testamentario, determina que el primer director del museo sea su hijo, y será Joaquín Sorolla García el que inicie la singladura del Museo Sorolla en 1931 hasta su muerte en 1948. La segunda gran colección de la que se nutre el Museo Sorolla es la de Joaquín. Joaquín, al no tener descendencia, donó de nuevo, en las mismas condiciones, en los mismos términos que su madre, toda su colección de pintura, que hoy incrementa y nutre los fondos del museo. Por lo tanto, agradecidos todos a esta familia que supo entrever el potencial que tenía todo ese patrimonio artístico para la nación y para la cultura española. Así que con todo esto, muchísimas gracias a todos.